bendita sea la gloria de su nombre. En esta hora vamos a tratar una porción de la Escritura del apóstol Pablo a la carta a la comunidad de los Efesios, la carta de los Efesios, en el capítulo 1. Vamos a estar hablando a partir del versículo 15. Y el tema que voy a traer en esta hora es podando el árbol de buen fruto. Esta carta que escribe el apóstol Pablo se la escribe a un pueblo gentil. Digamos que la comunidad de Éfeso era una comunidad localizada en Turquía. Y allí había vivido el apóstol Pablo alrededor de 3 años. Y había dejado una iglesia en la cual, a pesar de haber estado todo ese tiempo, no fue suficiente para compartir las profundidades del reino de Dios, pero sobre todo que estas iglesias trabajaron fuertemente en la predicación y expansión del reino. El apóstol Pablo nos va a contar en este capítulo 1 acerca de lo que él había escuchado acerca de esta iglesia y su reacción frente a lo que dice que él también, en el versículo 15 del capítulo 1, nos dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Es interesante esta expresión del apóstol Pablo, porque nos dice que de alguna manera el testimonio, la obra que estaba haciendo esta comunidad efesia había trascendido. ¿Y qué había trascendido de ellos? 2 señales muy interesantes que hoy se habla de 2 señales de una iglesia sana, de una iglesia verdadera. Y lo primero es la fe en Cristo Jesús. Él dice: yo oí acerca de vuestra fe en Cristo Jesús. Pero también oí acerca de vuestro amor para con todos los santos. Estas son señales extraordinarias acerca de una iglesia de Jesucristo. Voy a poner esto un poquito más personal. Voy a recortarle un poco. Es el testimonio personal, el mío. Un testimonio agradable a Dios, un testimonio del cual el Espíritu Santo se goza. Es lo que vamos a leer aquí en esta porción del capítulo 1. El apóstol Pablo dice: por esta causa también yo, desde que oí esto acerca de vosotros, no ceso de presentarlos a vosotros en oración. He doblado mis rodillas delante de Dios desde que escuché que ustedes son una iglesia que tiene fe, que tiene confianza en Cristo Jesús, pero también una iglesia que se ama, una iglesia que muestra el amor de Cristo entre sus miembros. Esto hace que el apóstol Pablo
diga algo así como: a esta gente hay que ayudarlo, con esta gente hay que trabajar. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos conozcan algunas cosas que yo diría no le dio tiempo al apóstol Pablo o no tuvo la oportunidad, como sabemos que en la carta que él escribe a los corintios, al revés, les dice: yo quería tratar con ustedes cosas profundas, lo que sería como carne. Pero a causa de vuestro crecimiento en el Señor, diría yo entonces poco crecimiento, un crecimiento exiguo, entonces dice el apóstol: voy a tener que darles leche otra vez. Pero aquí con los efesios, por causa de lo que él había oído, dice: yo también me he enterado. Y podría decir: yo también ahora, por causa de eso, voy a interceder, y lo estoy haciendo. Estoy orando cada día para que Dios traiga sobre vosotros varias cosas. Uno, que el Señor alumbre su entendimiento. Es decir, Pablo le está hablando a un pueblo que, como nosotros, gentiles, que vivíamos alejados de las promesas de Dios, no éramos pueblo de Dios, no conocíamos nada, sabíamos, ¿verdad? Algunos creíamos que, por supuesto, hay un Dios en el cielo, conocemos algunos detalles acerca de Jesucristo, si creemos, de qué manera creemos, pero hay detalles que el apóstol va a comunicar aquí que nos conviene a todos conocer. Y nos llega a nosotros a través de esta carta que es necesario que nosotros, que venimos de tener un entendimiento entenebrecido, un entendimiento oscuro, nuestra comprensión acerca del Señor sea alumbrada. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es luz, que ella alumbra nuestro camino, alumbra nuestra mente. El apóstol Pablo está diciendo que el entendimiento nuestro, lo que nosotros conocemos sobre Dios, lo que nosotros conocemos sobre Jesús, tiene que ser alumbrado. No tenemos una percepción clara acerca de Jesucristo. ¿Y por qué el apóstol Pablo escribe de esta manera a este pueblo? Ya dijimos, no le conocía. Este pueblo desconocía prácticamente todo acerca de Dios. Pero también estamos en una época en donde el evangelio está siendo perseguido. Y digamos, si no hablamos de una persecución abierta que la había en ese tiempo, hablamos de las experiencias personales que vive el creyente, que pasa por diferentes dificultades y tribulaciones. Jesús dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Y esas aflicciones para Pablo eran motivo de grandísima preocupación, porque la gente podría llegar a creer de la ineficacia del poder de Dios. O de otra manera, descreer del poder de Dios, es decir, ¿realmente ese Dios es tan poderoso como nos cuentan? ¿Será verdad que ese Dios puede ayudarnos? Y recordamos cómo el apóstol Pablo se apresura a escribirle a los filipenses desde la prisión, diciéndoles:
yo estoy preso. Pero la palabra no está presa. Y les cuenta acerca de el avance que aún desde la prisión él había tenido, consiguiendo que en otras cartas escribe estas experiencias que aún las gentes que estaban con él, las gentes de la Guardia Romana, como aún habían ellos sido impactados por el evangelio. Y Pablo quiere hacer saber que el Dios que hemos conocido no solo es un Dios confiable, es un Dios poderoso, y va a decir, yo oro que ustedes lleguen a entender esto, que su mente sea alumbrada. Usamos una expresión muy local nuestra, que es, necesito luz, dame más luz. No tengo todo el entendimiento de lo que me estás diciendo. Y Pablo viene a abrir el entendimiento y dice acerca de las riquezas de la herencia en los santos, de las muestras o de la esperanza que tenemos en Dios. Él ora a Dios, muéstrales la esperanza. ¿Cuál es la esperanza a que ellos han sido llamados? ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué esperanza tenemos? Nosotros hemos sido equipados con grandísimas riquezas. Lo va a decir el texto acerca de riquezas que tenemos de parte de Dios. Les comparto esta porción del texto donde dice, no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de dar gracias. ¿Por qué? Porque ustedes están mostrando la marca, la calidad, lo que se espera de la vida cristiana. Lo que podríamos decir, ese ha sido alcanzado por Jesucristo. Son marcas propias de la vida cristiana. Y dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, con el propósito de que Dios les dé gracia, les dé espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento de Él, pero que les alumbre los ojos, para que nosotros podamos entender quién es el Dios que nosotros tenemos. Y dice, para que entendamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles son las riquezas que Dios nos ha dado? Y entendiendo este verso, hemos de aclarar que no habla de una herencia que nosotros tenemos, sino una herencia que Dios tiene en nosotros. Es decir, Dios ha venido abonando cosas, reuniendo cosas en nosotros que constituyen una riqueza para Él. De hecho, el libro de Deuteronomio habla acerca de esa riqueza que nosotros constituimos como pueblo de Dios para Él. Es, pienso, una de las cosas que nosotros podemos levantar, presentar delante de los hombres, nosotros mismos, y delante de los hombres, hacer memoria de que el Señor estableció en nosotros su herencia. El versículo 8 de Deuteronomio 32 dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó a Jehová. Pero Isaías capítulo 43 dice, Jacob, el pueblo de mi escogencia, Israel, el pueblo que yo formé. Nosotros somos el Israel de Dios, el pueblo formado por Dios, unido a ese pueblo de Jacob, esas dos naciones, esos dos pueblos que de los dos vino a ser uno. Nosotros somos ahora ese Israel de Dios, el cual constituye la herencia de Dios. ¿Qué abonos tenemos? Tenemos el Espíritu Santo como abono de riqueza de Dios en nosotros. Decir que tenemos el Espíritu de Dios es una riqueza extraordinaria que la Biblia se encarga de decir que en el pasado se daba por medida, pero que a nosotros se nos ha dado sin medida. Un abono que tenemos para nosotros son las credenciales y los méritos de Jesucristo. Ellos están abonados a nuestra cuenta. Él nos los ha transferido a nosotros. La palabra es que nos los ha imputado a nosotros. Es decir, todo eso constituye riquezas de nuestro Dios, su presencia en nosotros, el estar nosotros en la presencia del Padre a su diestra, el habernos dado el Señor a nosotros herramientas, como nos muestra Efesios capítulo 6, acerca de su armadura, que si nosotros pensamos en la espada, o si pensamos en el yelmo de la salvación, o en el escudo de la fe, sabemos que el Señor nos ha dado grandísimas riquezas, hablando también de los dones espirituales que Él nos ha dado. Tenemos grandes riquezas. Todo eso el Señor lo recoge en nosotros. Es decir, no es algo que se pierde, es algo de Dios en nosotros. Eso es parte de su pueblo. Eso es como cuando hablábamos acerca de la mesa de oro, la proposición, la mesa de oro del incienso, los candelabros de oro, el arca de oro, todo ese lugar de oro es propiedad de Jehová. Pero Pablo quiere que nosotros entendamos algo de esto. Pablo quiere que nosotros sepamos que el Dios nuestro es el Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Pablo quiere que nosotros sepamos eso. Pablo quiere que nosotros sepamos que el Dios que está con nosotros no es un Dios débil. Como diría el salmista, enfermedad mía es esta, pero Dios no está enfermo. Dios quiere que nosotros sepamos que tenemos acceso a Él. Y que tenemos acceso, dice el salmista en el Salmo 91, al Dios que es todopoderoso, al Dios altísimo. Dice la palabra, la supereminente grandeza de su poder. Y entendemos ese pasaje como que la grandeza de Dios excede a todo. La grandeza de Dios supera todo. No le podemos presentar a Dios absolutamente nada que Él no pueda ni resolver, ni lidiar con ella, ni superar. El apóstol quiere que nosotros sepamos que contamos con eso. Que el Dios nuestro es eso para nosotros. Él dice que ese poder que operó en Cristo Jesús, ese poder está disponible para con nosotros. Pero hay un detalle
que yo quisiera sacar a la luz, y es que el apóstol Pablo dice con claridad que esto es para nosotros los que creemos. Verso 19. ¿Cuál es la supereminente grandeza? ¿Cuál es ese poder excesivo de Dios que excede todo, que está disponible para quién? Él dice, para con nosotros los que creemos. Para con nosotros los que creemos. Y hay que preguntarse, ¿quiénes somos los que creemos? ¿Quiénes tenemos acceso a estas promesas de Dios? Y entonces el apóstol Juan nos regala en su primera carta por lo menos 7 elementos que identifican nuestra fe. Así como decimos que el amar a nuestros hermanos y la fe en Cristo Jesús, la fe en Cristo, la confianza en Cristo. Amén, amados. El cristiano es uno que ha puesto su fe en Cristo. Por eso dice Juan capítulo 1, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre. El Evangelio de Marcos reitera esto en el capítulo 16, y estas señales seguirán a los que creen. Y dice que para nosotros los que creemos, los que, primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice, los que andamos en luz. Es decir, luz es un sinónimo de santidad y pureza. Es lo contrario a pecado y tinieblas. Por eso, la Biblia dice que en el pasado nosotros vivíamos con la mente entenebrecida. Estaba ocupada por nuestros pecados. La oscuridad del pecado estaba en nosotros. Otra señal importante nos la dice primera de Juan en el capítulo 1, versículo 8 al 10. El creyente verdadero vive con una constante repulsa contra el pecado. Un rechazo total al pecado que nos hace confesarlo continuamente al Señor. Señor, este es mi pecado. Reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestros pecados. Y ya hemos dicho que el que confiesa su pecado y se aparta, que es una condición propia de los hijos, el acercarse de manera confiada a su padre y decirle, papá, lo siento, perdóname, te ofendí. El verdadero creyente confiesa sus pecados. No los esconde, no los guarda, no se regocija en ellos, no los planifica. Un tercer punto es que el verdadero creyente, primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6, guarda sus mandamientos. Dice el texto, voy a buscar este pasaje porque cuando oímos de guardar los mandamientos, se nos prende algo en la mente que nos dice, pero y nosotros todavía tenemos que guardar mandamientos. Este versículo 3 del capítulo 2 de Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Dice, si guardamos sus mandamientos.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice el versículo 9 al 11 de ese mismo capítulo, es otro punto que concuerda con lo que Pablo nos dice en esta porción, en el capítulo 1, a partir del versículo 15. Juan dice, el que ama a su hermano y no lo aborrece. Es decir, nosotros no debemos odiar, sino amar. Nosotros somos el pueblo que ama que ama a Dios, pero el amor a Dios, Él quiere que nosotros lo manifestemos horizontalmente. Si me amas, ama a tus hermanos. Muéstrame el amor tuyo amando a tus hermanos. Una señal clarísima de una persona que está buscando a Dios pero no le conoce. Pues una persona que usa la Biblia como látigo, que usa la Biblia como garrote, afirmados en una gran ortodoxia que no ha rozado el amor. Dice el texto, el que no ama no ha conocido a Dios. En el versículo 15 al 17, primera de Juan, en ese capítulo 2, nos dice, no améis al mundo. El creyente en Cristo Jesús, aquel para quien son dadas estas promesas, es uno que está apartado del mundo. Déjenme ponerlo de esta manera. Es uno que se dio la vuelta y le puso la espalda al mundo. ¿Qué sabemos? Que en el momento en que te conviertes, estás en el borde entre el mundo y el reino de Cristo. Pero ahora estás de espaldas al mundo, caminando hacia las profundidades de Dios. Y eso es lo que Pablo nos quiere mostrar a nosotros. Pablo nos quiere mostrar a nosotros que en Dios hay más. Hay más que simplemente levantar la mano. Hay más que simplemente decir, yo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. Lo próximo es ir a sentarme a una iglesia. Lo próximo es salir a repartir un tratado. Pero, ¿y qué tal de seguir estudiando acerca de los nuevos descubrimientos? ¿Qué le pasa al médico que salió de la universidad y nunca más vuelve a leer un libro? Nunca más vuelve a ir a un congreso. Nunca más lee acerca de los nuevos descubrimientos y medicamentos. Entonces le decimos a ese médico que tiene que actualizarse, que tiene que entender lo que ahora la medicina de ahora tiene para el practicante de la medicina, para el médico. Y Pablo se llena de este gozo al saber que tiene una iglesia, que tiene las señales de Cristo, pero que hay que darle más, hay que podarla, hay que trabajarla, porque al que da fruto se le trabaja para que dé más fruto. Primera de Juan capítulo 3, versículos 6 a 10 es el sexto punto. No practica el pecado, no lo practica. ¿Podemos caer en pecado? El apóstol Pablo dice que sí. Romanos capítulo 7. Usted dice que sí, yo digo que sí. Pero también dice la Escritura, si pecamos, abogado tenemos en el cielo. Pero el apóstol Pablo dice más en este capítulo 7 de Romanos. Dice, odio el pecado, odio el pecado. En lo íntimo de mi ser, odio el pecado, pero mi carne ama el pecado.
y tengo una lucha terrible con mi carne. No estoy satisfecho con mi carne, la odio, quiero que me la quiten de arriba, porque en el momento menos esperado me mete en problemas. Pero qué lindo, dice la palabra, si caemos, si pecamos. Abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. Finalmente, termina Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 al 21. Dice, el que conoce a Cristo ama a sus hermanos. El amor es una señal sin la cual este tiempo que estamos viviendo nos permite probar el amor. Nos permite saber si tenemos en nuestro equipaje esa cosa extraordinaria que se llama amor. En lo único que el exceso no hace daño. En lo único que te puedes ir al límite. Nosotros siempre hablamos de que lo mejor es el balance. No, en el amor te puedes ir de cabeza. En el amor te puedes ir completo en la raya. Dios es amor. Y en el que Él habita es seducido a amar. Cierro con esto. Voy a cerrar con esto. Y es decir, que es necesario que nosotros que hemos conocido al Señor, hemos tenido un encuentro con el Señor. Ese encuentro maravilloso que Jesús tuvo con sus discípulos ahí en la costa, en la orilla del mar. Jesús tuvo su encuentro con ellos y entonces ellos se dieron cuenta que no era suficiente haberse encontrado con él ahí y dejarlo ir. De manera que le cayeron atrás y le dijeron, maestro, ¿dónde moras? Podemos ir. Aún el endemoniado gadareno, que fue liberado de una legión de demonios. Y yo quisiera decir esto con muchísimo temor y temblor. Las personas que han sido desendemoniadas van a querer seguir a Cristo. Es una muy buena señal de alguien que quiere prosperar en Cristo, que quiere crecer en Cristo, que quiere saber más. Por eso una de nuestras oraciones constantes es: Dios, dame hambre y sed de ti. Porque el niño recién nacido tiene que tener hambre, tiene que gritar por leche. Y Pablo ora, y yo quiero instar a mis hermanos a que no oremos tanto por el coronavirus. ¿Por qué vamos a orar cuando esto se acabe? Eso nos van a ir los motivos. No oremos tanto por comida. La Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros y que esas cosas son una especie de añadiduras. Él dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y mira todos esos detalles, todas esas cosas que ocupan el plano frontal de nuestras preocupaciones, Jesús les llama añadiduras. Por eso, amados, insistamos en estas oraciones. Pidamos al Espíritu Santo, alúmbrame, alúmbrame. Porque muchas veces damos la impresión de andar todavía en oscuridad. Estamos pidiendo las cosas terrenales. Aún nosotros viejitos estamos pidiendo cosas como si estuviésemos acabando de nacer. La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Este tiempo es un tiempo para crecer en Dios. Crecer en Dios.
crecer en el conocimiento de Él, crecer en sabiduría. Esa palabra que está ahí por sabiduría, la palabra Sofía, tiene que ver con la profundidad del conocimiento de Dios. Es entrar en ese dominio del Espíritu, en donde nosotros por revelación, por eso dice el apóstol Pablo, oro que les dé un espíritu, o que por el Espíritu les llegue sabiduría, revelación, entendimiento, comprensión de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro que todas estas cosas vengan sobre nosotros. Que tú nos ilumines, nos des entendimiento de la esperanza que nosotros tenemos. Tenemos esperanza en Cristo, no solo para esta tierra, sino para lo venidero, para el mundo venidero, porque a Él se le ha dado autoridad. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y esa esperanza es para nosotros. Amén. Amén. A la comunidad virtual que tenemos aquí, quiero decirles que el próximo miércoles a las 7:30 de la noche, estamos en este mismo canal. Por favor, conéctense. Dios les bendiga. Hay una palabra